Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Auténtico periodismo de vanguardia. Bien, gente, aquí estamos en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica compartiendo con ustedes toda la información y, por supuesto, las entrevistas y los análisis que ustedes necesitan conocer. Por eso lo hemos convocado al doctor Carlos Rucauf, es vicepresidente de la Argentina, analista internacional, para que nos acompañe unos minutos y tener su visión justamente de lo que está pasando con varios temitas. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer como siempre para mí, Pedro. Igualmente para nosotros, ustedes. doctor, gracias, muy amable. A ver, doctor, dos temitas fundamentales para tener en cuenta en estas horas que están aconteciendo y transcurriendo en la Argentina, que tiene que ver con el tema político, el tema institucional de la República, ¿no? ¿Cómo está viendo, cómo está analizando usted dos casos que tienen mucha trascendencia, que son los que involucran, por un lado, al actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, y por otro lado, el caso de un caudillo bonaerense como lo es Martín Insaurralde, que realmente está impactando diariamente con todas las novedades que van surgiendo, ¿no? Bueno, el caso de Adorni claramente está claro que él no ha cometido un delito, ha cometido una omisión fiscal que merece una multa. Desde el punto de vista político, el presidente está tomando decisiones en esa área, cambiando el jefe de prensa, cambiando el vocero presidencial. Veremos en su momento cuál es la decisión de Milei respecto a lo de Adorni. En el caso de Insaurralde, es de una gravedad muy profunda, porque no solamente es un caudillo, es un hombre que fue durante 2 años el jefe de gabinete del precandidato presidencial del kirchnerismo, de Axel Kicillof. Durante ese periodo viajó varias veces, muchas, más de 12 veces al exterior. Una fue descubierta, la del famoso yate bandido, donde este hombre gastaba cifras siderales. Pero antes de eso y después de eso, Insaurralde es un hombre clave en la estructura del kirchnerismo bonaerense, de lo que yo llamo el posperonismo bonaerense, y durante su gestión la provincia perdió la dación de servicios en temas claves para los ciudadanos como salud, el idioma lo quebraron, obviamente educación. Todos saben que los bonaerenses, si pueden, en cuanto juntan unos pesos, escapan de la escuela pública para ir a la parroquial, o si tienen más dinero a la privada. Y obviamente la seguridad es un desastre tremendo, monumental en la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que son casos de magnitudes absolutamente diferentes. Y la aparición en las últimas horas de videos de la ex esposa de este sujeto con millones de dólares empaquetados adentro de su placar demuestra realmente la profundidad de un tema que debería ser motivo de una investigación mucho más profunda de la que ha sido, porque este hombre hasta ahora sigue en libertad pese a todo lo que ha ocurrido, ¿no? Claro. Ahora, usted que ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, un distrito realmente bastante complejo, difícil, donde, digamos, hay una gran cantidad de falencias desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué cree que se ha venido haciendo tan mal para estar en esta situación dramática que vive el bonaerense? Porque realmente ha ido de mal en peor la provincia de Buenos Aires y nunca esto se ha podido recomponer, o sea, en un montón de aristas, como usted lo planteaba. No podemos entrar en el tema de la inseguridad porque es tremendo, es un verdadero desastre. En materia, digamos, de viabilidad de la conectividad de distintas zonas, distintos distritos, en materia de educación, en materia de salubridad, el abandono que hay en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires es terrorífico realmente. Sí, el problema fundamentalmente es provincial. Le doy el caso, por ejemplo, hace muy poco tiempo una señora me consultó porque su hija había sido atropellada, tenía un problema de necesidad de una prótesis. Y a diferencia de lo que ocurrió toda la vida en la provincia de Buenos Aires,
y cuando digo toda la vida, digo hasta hace 3 o 4 años, sin ninguna duda, la provincia no da más prótesis. Entonces una persona queda ovaldada o tiene que ir al sector privado de la economía a buscar una prótesis. A mí me pasó que le dije, bueno, yo la voy a ayudar, y en el hospital al que ella concurrió, la obligaban a ir a comprar la prótesis a una determinada empresa que la cobraba el doble del precio que yo conseguía para esa prótesis. Entonces, acá hay una inmensa corrupción estructural. Todos esos millones de dólares que aparecen en los placares son millones de dólares que se quitaron de la gestión de los ciudadanos bonaerenses. Claramente en la provincia hay un incremento muy grande de la presencia del narcotráfico, y también hay una sensación muy profunda de que uno no encuentra quien le dé una respuesta. Los intendentes muchas veces intentan al frente de sus municipios de reemplazar la inacción de la provincia, pero eso sin dinero es imposible. Claro, no hay forma, no hay manera. Ahora, esto que usted me está planteando realmente de estas tremendas desprolijidades, arrastran a todo el justicialismo, a todo el peronismo que durante décadas tuvo, digamos, un liderazgo fundamental en el conurbano bonaerense. ¿Usted cree que eso se puede llegar a revertir? Porque en esta situación que estamos atravesando y la gran cantidad de... Yo, si le muestro la impresionante cantidad de mensajes, de llamados, de correos electrónicos que recibimos diariamente, impactan realmente de una manera tremenda, ¿no? Por la gran cantidad de necesidades que tiene la gente. ¿Hay alguna manera de que el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda revertir esta situación dramática que viven los bonaerenses? Bueno, son muchos años de absoluta incapacidad de gestión de Kicillof. Recordemos que Kicillof viene primero de arruinar la Argentina como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de las ruinosas negociaciones que él hizo, Cristina lo premió poniéndolo de candidato a gobernador, y ahora sueña con que sea su candidato a presidente a ver si le indulta. El otro día yo escuché al Turco Asís, que es un tipo al que quiero, diciendo, bueno, no, la plata no la robó Cristina, la robó Néstor, y Cristina lo que hizo fue recibir una realidad en marcha. Digo, bueno, uno mata a la Argentina, la otra la descuartiza y esconde el cadáver, pero no veo que no haya responsabilidad, y no entiendo cómo se puede sostener que haya que indultar a una persona que es una mancha no solamente para ella y su familia, sino para la Argentina. Es verdaderamente un escándalo mundial lo de la familia Kirchner. Yo les recuerdo que allá por los finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ella un día públicamente dijo que había que vender dólares, que había que tener pesos. Bueno, y estaba prohibido comprar dólares, claro, ¿no? Uno para comprar dólares tenía que ir al mercado negro. Tal cual, claro. Bueno, al poco tiempo se descubre una caja de seguridad de su hija, sí, una chica pobre que es una víctima de su madre, de su padre y de su hermano, con millones de dólares guardados. Entonces, la corrupción viene de lo más profundo de la cúpula de esta estructura marxista que se infiltró en el peronismo y que poco a poco fue destruyendo la esencia de ese movimiento. Está claro que muchos peronistas se dejaron copar, pero hay otros que no, hay otros que, como en su momento pasó con el intendente Grey, se opuso, por ejemplo, a la presidencia del Partido Justicialista, claro, de Máximo Kirchner, sí, un individuo sin ningún antecedente, sin ninguna preparación y con muy poca creencia que tenga algo que ver con el peronismo. Recordemos simplemente que en un momento, siendo el presidente del bloque kirchnerista en la época del pésimo gobierno de Alberto Fernández, se le propuso un acto de homenaje a José Ignacio Rucci, un prócer del peronismo asesinado por los guerrilleros terroristas de izquierda, y se negó a hacer ese homenaje y pretendió hacer un homenaje a un dirigente comunista, más afecto a sus sentimientos, que como todos los comunistas murió en la cama, mientras que José Ignacio Rucci dio
su vida por el pueblo argentino y por los trabajadores, a lo que defendió siempre. ¿Usted cree que hay alguna alternativa que se pueda reacomodar, reformular el justicialismo, el peronismo auténtico, tradicional, para revertir esta tremenda presión que ha ejercido el kirchnerismo y que le ha provocado un tremendo daño al partido? Yo creo que sí, yo creo que habrá en algún momento un despertar de los jóvenes que adhieren al peronismo y se sacarán de encima toda esta lacra y avanzarán hacia un proyecto que tenga en cuenta la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? Que claramente no ha sido el propósito de Néstor Kirchner desde que toma el gobierno. Recordemos que Néstor Kirchner es un hombre que demostró fílmicamente que su único amor es una caja de seguridad. Es un hombre que se ocupó de destruir la economía argentina, quizá el mayor traidor a los argentinos, que algunos lo han presentado a este Al Capone de la Argentina como si fuera un héroe, pero en realidad la muerte no mejora a un tipo que ha sido tan siniestro. Y insisto que eso de que su mujer recibió una corrupción en marcha, que seguramente debe ser así, no exime a la misma de la responsabilidad penal que le han puesto los jueces, 15 jueces y fiscales, ninguno de los cuales fue nombrado por sus adversarios políticos. Y esto es muy importante explicárselo a la gente, porque muchas veces uno escucha, no, bueno, los jueces de Macri, no, los jueces los nombró el kirchnerismo, estaban nombrados de antes, es decir, eran jueces que tomaron los expedientes y se encontraron ante tal volumen de pruebas que no quedaba otro camino que la sentencia. Y lo mismo va a ocurrir ahora con los cuadernos de la corrupción y luego, seguramente, con Otesur Los Sauces, que es la causa más profundamente corrupta que afecta a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner. ¿Usted cree que desde justamente el kirchnerismo, desde la cámpora, ejercen una gran presión actualmente para socavar el gobierno de Javier Gerardo Milei, como creen muchos? No, yo creo que hoy la cámpora es una agencia de empleo, no es más una estructura militante hace mucho tiempo. En realidad, la definición del futuro político de la Argentina va a estar dado por gestión. Los argentinos siempre votamos según cómo nos va en la vida. Claro. Si Milei continúa bajando la inflación y el año que viene la gente tiene unos pesos más en el bolsillo y se reactiva un poco la economía, lo van a votar. Si no, van a buscar otro camino. Claro. Porque la gente claramente, cuando hay inflación, ataca al gobernante de turno, pero no solo en la Argentina, en cualquier país del mundo. Sí. De hecho, el retroceso estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente tiene que ver con que el mes pasado en Estados Unidos hubo una inflación del 0,9% en un mes, que es para Estados Unidos una proyección absolutamente monstruosa. Y a partir de eso le dicen a Trump, no, mire, paremos acá, porque si sigue aumentando la vida y si sigue aumentando el combustible, lo que vamos a hacer es tener una derrota electoral muy grande. 3 de noviembre, elecciones de medio término en los Estados Unidos, Sí. se elige todo lo que sería aquí la Cámara de Diputados, no una parte como acá, todo, allá se llama Sala de Representantes, y 1/3 del Senado más los senadores, las bancas de los senadores, actualmente secretario de Estado y vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, por eso negocia con Irán, porque se da cuenta que tiene que frenar la guerra para no perder las elecciones. Entonces, en todos los lugares del mundo, una inflación alta castiga al gobierno y una inflación baja ayuda al gobierno. Ahora, en este caso, por ejemplo, que el presidente argentino, Javier Gerardo Milei, haya logrado que los diputados aprueben la ley de pago en las últimas horas a los holdouts
porque es clave, por supuesto, para la gestión del propio ministro Toto Caputo, ¿facilita o complica la situación? Porque esta iniciativa está avalando el acuerdo con los últimos fondos buitres, como lo comentan prácticamente todos los especialistas en economía, que estaban litigando contra la Argentina. Este impacto en lo que sería, digamos, el programa y la medalla política de Milei, ¿sirve teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en estas horas con un dólar que está tocando el precio más alto de este año? Porque se está hablando también, por ejemplo, de una tendencia que calcula hasta dónde podría llegar el dólar, que podría pegar otra vez un pequeño salto. ¿Eso cómo puede reaccionar dentro de la plaza compleja que tiene habitualmente en materia económica la Argentina, doctor? Mire, si hay algo que está claro, más allá de nuestra costumbre inveterada de buscar refugio en los billetes verdes, Sí. esos billetes que adora el kirchnerismo y le muestra a Jessica Sirio en sus cajones, en los últimos 3 años, es decir, en los años de gobierno de Milei, el peor negocio ha sido tener dólares, porque los tenedores de dólares compraban antes que llegara Milei con un futuro cercano a los 2.000 pesos el dólar. Y hoy estamos muy por debajo de eso. Claro. La banda tiene, el sistema de bandas tiene un techo móvil, y ese techo yo no creo que sea superado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las relaciones con el mercado internacional son fundamentales para que la Argentina llegue a investment grade, es decir, para que esté abajo de los 400 puntos básicos de riesgo país. Y esto se hubiera logrado a comienzo del otoño, yo lo adelanté el año pasado en un reportaje televisivo, pero claro, en el medio apareció la guerra. Y es muy importante explicarle a los argentinos que cuando hay una guerra del volumen de la que ha llevado a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán, el impacto en la economía mundial es muy grande. Fuerte, claro. No solamente en la nuestra. En este momento Europa vive una inflación nunca vista. Claro. Y está el contribuyente europeo muy enfrentado a sus respectivos gobiernos, por eso cae el gobierno británico, por eso va a perder el gobierno francés, por eso va a perder Pedro Sánchez cuando haya elecciones, va a perder el gobierno alemán. ¿Por qué? Y porque hay inflación. Y la gente no quiere ni pagar demasiado alto los productos que compra, ni quiere tampoco que le aumenten el precio de los productos porque le aumentan los impuestos. Tal cual. Impuestos que hoy sirven en el planteo europeo para armar una estructura de defensa militar en lugar del techo tradicional que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial le dio Estados Unidos. Sí. Entonces Cambió las el panorama sociedades totalmente. se revelan, y permítanme que hable de la historia personal, se revelan cuando se toca la víscera más sensible, que es el bolsillo. Así es, así es. ¿Y usted cómo está viendo, por ejemplo, esta situación internacional con justamente los reacomodamientos muy fuertes que hay en Europa, en Oriente y Occidente? ¿Esto puede revertir la situación global en los próximos tiempos? No, yo veo un conflicto increyendo. Ajá. Realmente creo que estos acuerdos que se han hecho, que todo el mundo habla de un pacto entre Estados Unidos e Irán, en realidad son memorándum de entendimiento para discutir durante 60 días una cantidad de puntos, y es una búsqueda, como dije antes, de Trump, de llegar a las elecciones del 3 de noviembre con el precio de la gasolina un 30% menos de lo que está ahora y con una inflación bajando para poder ganar las elecciones del 3 de noviembre o al menos ganar el Senado para evitar una situación de conmoción política mayor. En el caso de Europa la situación es económicamente muy complicada, y en el caso de Asia, claramente China va a seguir creciendo. China es un gran ganador estratégico de todo lo que está ocurriendo, porque juega con términos y tiempos orientales, ha impulsado estos acuerdos porque Pakistán, que ha sido el mediador más importante entre Estados Unidos e Irán, es en realidad un gobierno títere de Beijing. Yo soy bastante pesimista
sobre el tema del Medio Oriente, no a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, y soy muy pesimista en la solución del problema de Ucrania. Claro, y otro Ucrania es temita. un país que hace más de 4 años fue invadido absurdamente, sin ningún motivo, por la estructura rusa liderada por Putin. Ha muerto más de 1 millón de ucranianos, más de 1 millón de rusos también. Una locura, Hay claro. 7 millones de ucranianos en el exilio, el país destruido, y los misiles siguen volando, los Sí. drones siguen volando de un lado para otro, y esto realmente es un tremendo, tremendo daño para la humanidad y una situación de mucha tensión para Europa, porque ahí hay países que están muy preocupados por la posible expansión de Rusia. Claro. Los que fueron parte de la Unión Soviética, como Polonia, los que fueron en su momento invadidos por los rusos, como Lituania, Letonia y Estonia, la propia Suecia, es decir, países que creían que en el siglo XXI el peligro del oso ruso había terminado y que ahora están Lo muy tienen ahí enfrente, preocupados claro. y que escuchan una voz imprudente como la de Macron, que plantea una Europa nuclear. Es Creo que lo que llamativo eso, habría que ¿no? buscar es la paz y no acrecentar los arsenales de guerra. Claro. Si Estados Unidos llega a liberar los fondos iraníes, ¿usted cree que esto se puede complicar o seguramente Donald Trump va a tomar otro tipo de resolución, seguramente siguiendo con las negociaciones o continuando con ese bloqueo económico que tiene contra Irán? Mire, se trata, según el memorándum, de darle a los iraníes 300.000 millones de dólares para la reconstrucción del país Ujú. y darles 24.000 millones de dólares que están congelados por sanciones durante una década por el incumplimiento de todos los tratados. Irán no va a cumplir nada de lo que firme. Irán es una estructura teocrática que se aleja de los estándares occidentales, y esto es muy difícil de entender desde Occidente, como a veces es muy difícil de entender a China, a Japón Claro. o a Corea desde Occidente. Y claramente, darle 300.000 millones de dólares a Irán no lo van a usar para la reconstrucción, Ese es el ni van a tema. usar para su pueblo los 24.000 millones de dólares, lo van a usar para armarse hasta Ahí los está, dientes claro. y tratar de acabar con Israel. Eso es lo más dramático de todo, ¿no? Israel se da cuenta, claro, Israel se da cuenta que acá se plantea un dilema gravísimo, que es el hecho de que Irán tiene en su constitución el planteo de la eliminación misma del Estado de Claro. Israel. Y sus proxies, o sea, se llame Hamas, que no es chiita, pero que actuó como proxy, se llame Hezbollah, se llame los hutíes, los tienen en las fronteras. Porque Irán la tiene a 1.300 kilómetros, pero ahí recordemos el 7 de octubre, aquel trágico, donde los terroristas de Hamas entraron a Israel, masacraron pibes, masacraron mujeres, violaron, Un se desastre llevaron hicieron, claro. rehenes, entre ellos chicos Una argentinos. locura. Ese desastre es el agua que produce estos lodos. Sí, aparte de lo que se encontró en las últimas horas con respecto al tema de los túneles ahí en el Líbano, realmente están demostrando de que no hay ninguna intención de cambiar su postura, ¿no? Esto sigue siendo un grave riesgo para el Estado de Israel, justamente, y para todo lo que es el tema de establecer un contexto de paz que tenga continuidad. Evidentemente ahí la cosa está muy clara con el formato que ellos están manteniendo, ¿no? Bueno, lo mismo hicieron antes en Gaza, los de Hamas. Todos los túneles se hicieron con caños que se le habían dado a ese país para mejorar una infraestructura que nunca se preocuparon, porque a los terroristas no les importa nada a su pueblo. Claro. Sus pueblos son prisioneros de ellos Sí, mismos. los utilizan como El escudo, pueblo claro. gazatí es prisionero de Hamas. El pueblo de Líbano es prisionero de Hezbollah, que fue el causante de la mayor guerra civil de un país que era un país magnífico, Claro. hasta que estos terroristas se apoderaron del Valle de la Bekaa. Claro. ¿Cómo Pero lo han además de destruido, esto no? hay que tener muy claro que ellos amenazan constantemente la frontera de Israel.
Es un temita realmente que no, sí, es un temita que no tiene fin, lamentablemente. Gracias, doctor. Sé que tiene otros compromisos, así que bueno, lo liberamos y en otro momento lo contactaremos nuevamente para tocar otros temitas. Un gran abrazo como siempre, ¿eh? Un abrazo, Pedro, hasta siempre. Muy gentil, gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Rucaus, estábamos haciendo con él una evaluación de los temas internacionales, pero también de lo que pasa a nivel local, ¿no? Con toda esta situación compleja que hay en la Argentina y con el grave temita del conurbano bonaerense que hoy le dedicamos bastante tiempo. Ya seguimos con más información aquí en Galáctica Radio y Televisión para ustedes.